Citas y parábolas de los mejores pensadores de la historia. Friedrich Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. En un campo de refugiados, una mujer perdió todo excepto su diario. Cada día escribía historias para niños, creando mundos mágicos que les ayudaban a escapar de su realidad. Años después, esos cuentos se convirtieron en bestsellers, y ella usó las ganancias para construir escuelas en campos de refugiados. Su propósito de dar esperanza a otros le dio la fuerza para superar su propia tragedia. Marie Curie, la vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero, ¿qué importa? Hay que perseverar y, sobre todo, tener confianza en uno mismo. En un laboratorio universitario, una joven científica trabajaba en un proyecto que todos consideraban imposible. Durante 3 años, enfrentó fracasos diarios y burlas de sus colegas. En lugar de rendirse, documentó cada error como un paso hacia el éxito. Su persistencia la llevó a descubrir una nueva técnica de purificación que revolucionó la medicina moderna. Rumi, lo que buscas te está buscando. Un maestro alfarero buscaba durante años la arcilla perfecta para sus creaciones. Viajó por todo el mundo probando diferentes materiales, hasta que un día, agotado, regresó a su pueblo natal. Mientras cavaba en su propio jardín por frustración, descubrió el yacimiento de arcilla más pura que jamás había visto. Lo que buscaba siempre estuvo en su propio hogar. Michelle Obama. El éxito no se trata de cuánto dinero ganas, sino de la diferencia que haces en la vida de las personas. Una ejecutiva exitosa de Wall Street lo dejó todo para enseñar matemáticas en una escuela de bajos recursos. Sus colegas pensaron que estaba loca. 5 años después, sus estudiantes no solo tenían las mejores calificaciones del distrito, sino que habían creado un programa de tutoría entre pares que se expandió a toda la ciudad. Su verdadero éxito no estaba en su cuenta bancaria, sino en las vidas que transformó. Marcus Garvey. Sin confianza en uno mismo estamos como bebés al nacer, y cuando carecemos de ella, debemos recoger la confianza de otros. En un conservatorio de música, un estudiante tartamudo fue ridiculizado en su primera presentación. Su profesor, en vez de criticarlo, le dio un antiguo violín y le dijo que había pertenecido a un famoso músico que también tartamudeaba. El joven practicó con renovada confianza, inspirado por esta conexión. Años después, descubrió que el violín era ordinario, pero la confianza que le dio era extraordinaria. Ana Frank. A pesar de todo, sigo creyendo que la gente es buena en el fondo. En medio de la guerra, un panadero escondía mensajes de esperanza dentro de sus panes antes de entregarlos. No sabía quién los leería, pero cada día escribía nuevas notas. Décadas después, durante una reunión de veteranos, descubrió que sus mensajes habían creado una red clandestina de ayuda entre extraños, salvando docenas de vidas. Stephen Hawking. Las limitaciones solo viven en nuestra mente. Si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades se vuelven ilimitadas. Una arquitecta quedó paralizada después de un accidente. Desde su cama de hospital, comenzó a diseñar edificios accesibles usando solo sus ojos y un programa de seguimiento ocular. Sus diseños revolucionarios no solo transformaron la arquitectura accesible, sino que inspiraron una nueva forma de pensar sobre el diseño universal. James Baldwin. No todo lo que se enfrenta puede ser cambiado, pero nada puede ser cambiado hasta que se enfrenta. En una pequeña ciudad costera, la contaminación plástica estaba destruyendo la vida marina. Una pescadora comenzó a recolectar plástico mientras pescaba, aunque sus compañeros se burlaban. Gradualmente, convirtió la recolección en un concurso entre pescadores. Hoy, esa comunidad ha creado el primer sistema de pesca libre de plástico del mundo. Isabel Allende. Lo más importante en la vida no es lo que te sucede, sino cómo respondes a lo que te sucede. Una chef perdió el sentido del gusto después de un tratamiento médico. En vez de abandonar su restaurante, desarrolló platos que estimulaban los otros sentidos: texturas, temperaturas, sonidos y presentaciones visuales. Su restaurante se convirtió en una experiencia sensorial única, atrayendo a personas de todo el mundo. Virginia Woolf. No se puede encontrar la paz evitando la vida.
Una mujer que sufría de agorafobia decidió convertir su jardín en un santuario de mariposas. Aunque no podía salir de su propiedad, su jardín se convirtió en un centro de investigación para entomólogos y un lugar de sanación para otros con ansiedad. Enfrentó sus miedos creando belleza en su propio espacio seguro. Alan Watts: el único modo de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Un oficinista pasaba sus descansos haciendo origami. Sus compañeros lo consideraban una pérdida de tiempo, hasta que sus creaciones comenzaron a aparecer en hospitales infantiles, donde ayudaban a los niños a entender procedimientos médicos complejos a través de figuras de papel. Su pasatiempo inútil se convirtió en una herramienta terapéutica revolucionaria. Rosa Parks: cada persona debe vivir su vida como un modelo para otros. Una empleada de limpieza en una escuela notó que muchos estudiantes llegaban con hambre. Comenzó a llegar una hora antes para preparar desayunos con su propio dinero. Su ejemplo inspiró un programa nacional de desayunos escolares que ahora alimenta a millones de niños. Thich Nhat Hanh: la paz en nosotros, paz en el mundo. Un exsoldado traumatizado por la guerra encontró paz practicando jardinería. Transformó un terreno baldío en un jardín comunitario donde veteranos y refugiados trabajaban juntos. El jardín se convirtió en un espacio de sanación y reconciliación, donde antiguos enemigos cultivaban juntos alimentos para su comunidad. Martha Graham: la vida es un acto de voluntad. Una bailarina de 80 años se negó a retirarse. En su lugar, creó una compañía de danza para personas mayores de 60 años. Sus presentaciones desafiaron los estereotipos sobre el envejecimiento e inspiraron un movimiento global de arte para la tercera edad. Simone de Beauvoir: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida. En una comunidad conservadora, una mujer divorciada abrió un café donde solo trabajaban otras mujeres divorciadas. El lugar se convirtió en un símbolo de independencia económica y apoyo mutuo, transformando la percepción social del divorcio en su cultura. Carl Sagan: en algún lugar, algo increíble está esperando ser descubierto. Un conserje de un observatorio astronómico pasaba sus noches libres estudiando las imágenes del telescopio. Después de años de observación meticulosa, descubrió un patrón único en ciertos cometas que los astrónomos profesionales habían pasado por alto. Su descubrimiento llevó a una nueva comprensión de la formación del sistema solar. Sócrates: conócete a ti mismo. En la antigua Grecia, vivía un joven que constantemente criticaba a los demás. Un día, Sócrates lo llevó frente a un espejo y le dijo: ¿ves tu reflejo? Así como puedes ver tus defectos físicos, debes mirar dentro de ti para conocer tus defectos internos. Solo cuando te conozcas verdaderamente, podrás comenzar a mejorar. Confucio: el que mueve una montaña comienza llevándose las piedras pequeñas. Había una vez un anciano que decidió mover una montaña que bloqueaba el sol de su aldea. Cuando le preguntaron cómo pensaba hacerlo, respondió: comenzaré con una piedra cada día. Su determinación inspiró a toda la aldea, y juntos, piedra a piedra, crearon un camino a través de la montaña. Marco Aurelio: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Un sabio tenía 2 discípulos. Les dio a cada uno una cesta con frutas podridas y les pidió que las guardaran por una semana. Un discípulo se quejaba constantemente del olor, mientras el otro plantó las semillas. Al final de la semana, uno tenía solo frutas podridas, el otro había iniciado un huerto. Lao Tse: el viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. En una aldea china, un joven soñaba con ser un gran maestro de artes marciales. Cada día, su maestro le hacía dar un solo paso, el mismo paso, una y otra vez. Después de años, ese único paso perfeccionado se convirtió en la base de su técnica imbatible. Aristóteles: somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito. Un alfarero tenía 2 aprendices. Uno intentaba crear una vasija perfecta cada día, el otro hacía 100 vasijas simples. Al final del año,
Quien había practicado la repetición podía crear obras maestras, mientras el perfeccionista seguía insatisfecho con su trabajo. Gandhi, sé el cambio que quieres ver en el mundo. En una pequeña comunidad, una niña estaba preocupada por la basura en las calles. En lugar de quejarse, comenzó a recoger 3 piezas cada día. Poco a poco, los vecinos se unieron a su ejemplo, y en un año, tenían el barrio más limpio de la ciudad. Viktor Frankl, entre estímulo y respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Un monje budista enseñaba a sus discípulos usando una taza de té caliente. Les pedía que la sostuvieran sin beber, sintiendo el impulso de beber pero eligiendo no hacerlo, demostrando que siempre hay un momento para elegir nuestras acciones. Carl Jung, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta. 2 hermanos heredaron un espejo antiguo. Uno pasaba horas admirando su reflejo exterior, el otro utilizaba el espejo para reflexionar sobre sus acciones diarias. Años después, uno se había convertido en un narcisista, el otro en un sabio respetado. Ralph Waldo Emerson, lo que persistes en hacer se vuelve más fácil, no porque la naturaleza de la tarea cambie, sino porque tu capacidad aumenta. Un músico ciego practicaba la misma melodía durante horas cada día. Los vecinos se quejaban de la repetición, pero después de un año, su música era tan hermosa que la gente viajaba de lejos para escucharlo. Bruce Lee, no reces por una vida fácil, reza por la fuerza para soportar una vida difícil. Un joven bambú fue plantado y durante 4 años pareció no crecer, mientras sus raíces se fortalecían bajo tierra. En el 5.º año, creció más de 25 metros en 6 semanas, demostrando que la fortaleza interior precede al éxito visible. Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos a hacerlas. En un pueblo, existía una cueva que todos temían explorar. Un día, un niño curioso entró con una antorcha y descubrió que la temida cueva contenía hermosas pinturas rupestres. El miedo había privado al pueblo de este tesoro durante generaciones. Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. 2 monjes encontraron a una mujer herida en el camino. Uno se lamentó por su mala suerte de presenciar tal dolor, el otro la ayudó y la llevó al médico. Ambos experimentaron el mismo dolor, pero solo uno eligió sufrir. Nelson Mandela, siempre parece imposible hasta que se hace. Un grupo de hormigas decidió mover un árbol caído que bloqueaba su camino. Las demás colonias se burlaron de su ambición imposible. Trabajando juntas, día tras día, lograron crear un túnel bajo el árbol, demostrando que lo imposible es solo cuestión de perspectiva. Maya Angelou, haz lo mejor que puedas hasta que sepas hacerlo mejor. Entonces, cuando lo sepas hacer mejor, hazlo mejor. Una tejedora aprendiz guardaba todos sus trabajos imperfectos. Años después, creó una exhibición mostrando su progreso desde el primer tejido hasta sus obras maestras, inspirando a otros a abrazar el proceso de mejora continua. Albert Einstein, la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir moviéndote. Un maestro zen tenía un jardín de piedras perfectamente equilibradas. Cada mañana, las recolocaba, sabiendo que el equilibrio de ayer no garantizaba el equilibrio de hoy, enseñando que la vida requiere ajuste constante. Paulo Coelho, cuando quieres algo, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Una joven soñaba con ser escritora pero vivía en un pueblo sin libros. Comenzó a escribir historias en las paredes de su casa. Los vecinos, intrigados, empezaron a traerle libros de sus viajes, y eventualmente, el pueblo creó su primera biblioteca. Martin Luther King Jr. La fe es dar el primer paso incluso cuando no ves toda la escalera. Un constructor de puentes comenzó a tender un puente sobre un profundo valle, sin saber exactamente cómo llegaría al otro lado. Cada día añadía una nueva sección, confiando en que el camino se revelaría. Al final, creó uno de los puentes más innovadores de su época. Ellen Keller, la vida es una aventura atrevida o no es nada. Una mujer ciega decidió escalar el Kilimanjaro. Muchos dudaron de ella, pero se preparó durante años, desarrollando sus otros sentidos.
Su ascenso exitoso demostró que los límites son mayormente mentales. Dalai Lama, recuerda que no conseguir lo que quieres a veces es un maravilloso golpe de suerte. Un granjero perdió su mejor caballo y todos lo compadecieron. El caballo regresó con una manada de caballos salvajes y todos lo felicitaron. Su hijo se rompió una pierna domando uno de los caballos salvajes, pero esto lo salvó de ser reclutado para una guerra. Cada evento aparentemente negativo llevaba a algo positivo. Wayne Dyer, el cambio en la forma de mirar las cosas, cambia las cosas que miras. Un pintor vivía en un barrio industrial gris. En lugar de quejarse, comenzó a pintar murales coloridos en las paredes. Gradualmente, otros artistas se unieron, y el barrio se transformó en un destino turístico por su arte callejero.